Era una noche fría y sin luna en un pueblo olvidado al norte de Castilla. El aire estaba cargado con una calma inquietante, y las sombras parecían cobrar vida entre los árboles que bordeaban el camino polvoriento. 3 hombres, conocidos por sus fechorías en la región, esperaban agazapados junto a un puente estrecho. Su objetivo era simple: robar a cualquiera lo suficientemente ingenuo como para cruzar el puente a esas horas. Tomás, el líder del grupo, sostenía un cuchillo oxidado mientras sus ojos brillaban con una mezcla de ansiedad y maldad. A su lado estaba Marcos, alto y corpulento, cuya fuerza intimidaba a todos en el pueblo. El tercero era Raúl, un joven nervioso que había sido arrastrado a esa vida por la promesa de dinero fácil. ¿Estás seguro de que alguien pasará esta noche?, preguntó Raúl, temblando más por miedo que por el frío. Los peregrinos siempre toman este camino. Es cuestión de tiempo, respondió Tomás, sin apartar la vista del camino. A lo lejos, apareció una figura solitaria. Un hombre caminaba con paso firme, llevando un bastón tallado y una mochila desgastada. Aunque iba solo, su presencia era imponente. Su rostro estaba cubierto por la sombra de un sombrero amplio, y un crucifijo colgaba de su cuello, brillando tenuemente bajo la luz de las estrellas. «Ahí viene», susurró Marcos, ajustando su postura. El grupo se lanzó al ataque en cuanto el peregrino alcanzó el puente. Tomás lo amenazó con el cuchillo mientras Marcos le arrebataba la mochila. Raúl, paralizado por el miedo, se quedó atrás, observando. «Danos todo lo que tengas y nadie saldrá herido», gruñó Tomás. El peregrino, lejos de mostrar miedo, los miró con una calma inquietante. ¿Saben lo que están haciendo?, preguntó con una voz grave y profunda. Su tono era más de advertencia que de reproche. Tomás rió con desdén. «Lo sabemos perfectamente. Ahora, cállate y entrega todo». El hombre suspiró y extendió los brazos. «Si toman lo que llevo, también cargarán con lo que me acompaña». Marcos revisó la mochila y encontró un libro viejo con tapas de cuero, un frasco pequeño de aceite y un rosario. ¿Esto es todo?, preguntó con incredulidad. El peregrino asintió. Sin más, Tomás lo empujó al suelo y el grupo se alejó corriendo con su botín. Al llegar a su escondite, una vieja casa abandonada en las afueras del pueblo, los hombres comenzaron a revisar lo que habían robado. El libro llamó su atención. Sus páginas estaban llenas de símbolos extraños y oraciones en latín. ¿Qué clase de libro es este?, preguntó Marcos, hojeándolo con curiosidad. Raúl se estremeció al verlo. Algo en esos símbolos parecía mirarlo de vuelta. «Esto no me gusta, Tomás». Ese hombre no era normal. ¿No sentiste cómo nos miraba?, dijo con un hilo de voz. Tomás, tratando de ocultar su propio malestar, rió para calmar a los demás. «No seas cobarde. Es solo un libro viejo. Seguro que vale algo». Pero esa noche, algo comenzó a cambiar. Una atmósfera pesada invadió la casa. Las sombras parecían moverse por sí solas, y un frío inexplicable recorría los pasillos. Los hombres empezaron a escuchar susurros, como si alguien pronunciara sus nombres desde la oscuridad. Raúl fue el primero en quebrarse. «Esto es una maldición. Tenemos que devolver ese libro», dijo con desesperación. Tomás lo ignoró, pero en su interior también comenzaba a sentir el peso de lo que habían hecho. El amanecer trajo poco consuelo a los 3 hombres. En lugar de disiparse, la sensación de oscuridad se intensificó. Tomás despertó con marcas inexplicables en los brazos, como si unas manos lo hubieran sujetado con fuerza durante la noche. Marcos se quejaba de un dolor punzante en el pecho, y Raúl apenas podía hablar, con los ojos hundidos en un terror que no había sentido jamás. «No es solo un libro viejo», dijo Raúl, rompiendo el silencio. Su voz era apenas un susurro. «Ese hombre dijo que cargaríamos con lo que lo acompañaba. Tenemos que deshacernos de esto». «¿Y cómo propones hacerlo?», espetó Tomás, intentando esconder su propio miedo. Pero incluso él sabía que algo estaba muy mal. Marcos, siempre el más escéptico, intentó quemar el libro en la chimenea. Pero cuando las llamas lo tocaron, éstas se apagaron de inmediato, como si el libro estuviera protegido por una fuerza invisible. «Esto no tiene sentido», gruñó Marcos,
lanzando el libro al suelo. Pero en ese instante, una ráfaga de viento helado recorrió la casa, y las ventanas se cerraron de golpe. Raúl comenzó a llorar. Era evidente que su cordura estaba al borde del colapso. Esa noche, los tres hombres decidieron dormir juntos en la misma habitación, demasiado asustados para enfrentarse a la oscuridad solos. Pero el descanso fue imposible. Una figura comenzó a aparecer en las sombras, siempre observándolos desde el rincón más oscuro de la habitación. Era alta, delgada, con ojos que ardían como carbones encendidos. «Devuélveme lo que es mío», dijo una voz que resonó como un eco dentro de sus cabezas. Tomás se levantó de un salto, empuñando su cuchillo. «Sal de aquí», gritó, aunque sus manos temblaban incontrolablemente. La figura no se movió, pero el frío en la habitación se volvió insoportable. Fue entonces cuando Raúl, con lágrimas corriendo por su rostro, recordó el frasco de aceite que habían robado. Lo tomó, con manos temblorosas, comenzó a rociarlo alrededor de la habitación, rezando las pocas oraciones que recordaba de su infancia. La figura desapareció, pero el alivio fue temporal. Sabían que lo que sea que los acechaba no se iría tan fácilmente. Con el amanecer llegó una determinación desesperada. Raúl, ahora convencido de que el peregrino era su única esperanza, insistió en buscarlo y devolverle el libro. Tomás y Marcos, aunque escépticos, no tenían mejor opción. Recorrieron el camino que llevaban al puente donde lo habían asaltado. Pero el trayecto estaba cargado de una atmósfera opresiva, como si el bosque mismo intentara detenerlos. Las ramas de los árboles parecían extenderse hacia ellos, y los sonidos de pasos les seguían, aunque no podían ver a nadie. Cuando finalmente llegaron al puente, el peregrino estaba allí, como si los hubiera estado esperando. Su semblante seguía tranquilo, pero había algo en su mirada que los llenó de culpa y vergüenza. Sabía que volverían, dijo, su voz resonando con autoridad. Tomás se arrodilló, extendiéndole el libro. No sabíamos lo que hacíamos. Por favor, ayúdanos. El peregrino tomó el libro con cuidado y luego los miró. Lo que han enfrentado no es nada comparado con lo que enfrentan las almas perdidas. Pero todavía hay esperanza para ustedes. De su mochila, sacó el frasco de aceite y el rosario, bendiciendo a cada uno de ellos. Luego les pidió que se arrodillaran mientras rezaba en un idioma que ninguno de ellos entendía. La oscuridad que los había rodeado comenzó a disiparse, y una paz inexplicable llenó sus corazones. Ahora, vuelvan a sus vidas, pero háganlo de manera diferente. El perdón de Dios está disponible, pero deben buscarlo con sinceridad. Cuando los hombres se levantaron, el peregrino ya no estaba. El camino estaba despejado, y el sol brillaba con fuerza, como si nunca hubiera habido oscuridad. Raúl fue el primero en hablar. Esto no fue solo un encuentro. Fue un milagro. Tenemos que cambiar. Tomás y Marcos asintieron. Aunque el miedo seguía latente, algo en ellos había cambiado profundamente. Sabían que esta experiencia sería el inicio de una nueva vida, pero el horror no había pasado aún. Tomás, Raúl y Marcos nunca imaginaron que su vida daría un giro tan oscuro y aterrador. Lo que comenzó como una noche de risas y delitos menores se convirtió en un enfrentamiento con fuerzas sobrenaturales que desafiarían su cordura y fe. Esta es la historia del día que decidieron asaltar a un peregrino y como una maldición cambió sus vidas para siempre. Nadie sabía que esa decisión marcaría el comienzo de una serie de eventos que los arrastraría al abismo de lo desconocido. Raúl fue el primero en reaccionar. «Tenemos que irnos de aquí», gritó, mirando alrededor, buscando una salida. Pero no había escape. Los árboles parecían moverse y el viento se tornó helado. Tomás intentó huir, pero sus piernas no respondían, como si estuvieran atrapadas en una pesadilla. Marcos, paralizado por el terror, no podía dejar de mirar al peregrino, cuyos ojos brillaban con una luz sobrenatural. De repente, el peregrino habló de nuevo: «Lo que habéis hecho hoy os marcará para siempre. La maldición ha caído sobre vosotros. Ningún lugar será seguro, ni siquiera vuestros propios pensamientos». El aire se llenó de un crujido, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La maldición se había sellado, y los tres amigos quedaron atrapados en un mundo donde las sombras y los ecos del pasado los perseguirían para siempre.
Al regresar a su hogar, cada uno de ellos comenzó a experimentar extrañas visiones y sueños inquietantes. La maldición parecía seguirlos a todas partes. Tomás empezó a oír voces en la oscuridad, Raúl veía figuras sombrías acechando desde las esquinas, y Marcos comenzó a temer que su propia sombra lo traicionara. Era como si el peregrino hubiera dejado una marca indeleble en sus almas, algo que ni el tiempo ni el arrepentimiento podrían borrar. Los días se volvieron más oscuros, y pronto se dieron cuenta de que el peregrino no solo había maldecido su destino, sino que había desatado algo mucho más siniestro. La sombra que los acechaba parecía provenir de un mundo paralelo, uno lleno de oscuridad y sufrimiento, donde la única salida era enfrentar sus propios miedos y arrepentimientos. Pero incluso en sus momentos más oscuros, los tres amigos comprendieron que no podían escapar de la maldición. Solo quedaba una opción: buscar al peregrino y enfrentarse a la fuente de su condena, sin importar lo que eso significara. Así, comenzó una búsqueda desesperada, un viaje hacia lo desconocido que los llevaría a enfrentarse con las fuerzas que habían desatado, en un enfrentamiento final que podría salvarlos o condenarlos para siempre. La noche en el bosque era opresiva, con un silencio roto únicamente por el crujir de las ramas bajo los pies de los tres amigos. La maldición del relicario parecía haberse intensificado, las sombras se movían por voluntad propia, y los susurros oscuros resonaban en sus mentes, debilitando su espíritu. En un momento de desesperación, Tomás, el líder, cayó de rodillas, con el relicario apretado en su mano. Gritó con lágrimas en los ojos: «Dios, si de verdad existes, ayúdanos. No sabemos qué hacer». El aire cambió de repente. Una luz cálida y dorada surgió entre los árboles, iluminando el rostro del peregrino, quien apareció ante ellos, más radiante que antes. Ahora comprendieron que no era un hombre común. «Os dije que lo que habéis tomado no os pertenece», dijo con voz firme pero llena de compasión. «Jugasteis con lo sagrado y os expusisteis al mal. Pero aún hay esperanza para vosotros si buscáis el perdón». Los amigos se miraron, sintiendo por primera vez el peso de su culpa. Raúl, quien siempre había sido el más incrédulo, fue el primero en hablar. «No entendíamos lo que hacíamos. Por favor, dime cómo detener esto. Estamos arrepentidos». El peregrino asintió y extendió su mano, señalando hacia una pequeña capilla oculta entre los árboles. La cruz en su fachada parecía brillar con una luz sobrenatural. «Llevad el relicario allí, al altar, y pedid a Dios que os perdone. Pero recordad, el arrepentimiento debe ser sincero». Con el relicario en manos temblorosas, los amigos corrieron hacia la capilla. Dentro, se arrodillaron ante el altar, uno por uno, confesaron sus errores y pidieron perdón a Dios. Las sombras que los perseguían comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una paz indescriptible. Besos. La mañana llegó con un amanecer resplandeciente. Cuando los tres amigos salieron de la capilla, sintieron que un peso enorme había sido levantado de sus almas. El peregrino estaba esperándolos fuera, con una sonrisa tranquila en su rostro. «Habéis aprendido una lección importante», dijo. «Nunca juguéis con lo que no entendéis, especialmente con lo sagrado. Pero también habéis experimentado el poder del perdón de Dios, que siempre está disponible para quienes se arrepienten sinceramente». El peregrino desapareció entre la luz del sol, dejando atrás un aire de pureza y calma. Tomás, Raúl y Marcos se abrazaron, prometiendo cambiar sus vidas y nunca volver a jugar con lo espiritual. De regreso al pueblo, compartieron su experiencia con los demás, advirtiéndoles sobre los peligros de tratar con cosas desconocidas y la importancia de respetar lo sagrado. Poco a poco, sus vidas comenzaron a transformarse. Tomás se unió a un grupo de ayuda comunitaria, Raúl empezó a asistir a la iglesia, y Marcos se reconcilió con su familia. El mensaje del peregrino resonó en sus corazones: Dios siempre está dispuesto a perdonar y traer luz incluso en las situaciones más oscuras. Como dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mensaje final: si te encuentras en una situación difícil o sientes que has cometido errores irreparables, recuerda que el perdón de Dios está a tu alcance. Solo necesitas buscarlo con un corazón sincero. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos como este, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y activa las notificaciones. Ayúdanos a alcanzar los 1000 suscriptores y sigamos compartiendo mensajes de fe y esperanza. Gracias por ser parte de esta aventura espiritual.